Ok, muy buenas tardes. Soy la abogada Jennifer Villani Burton, aquí de Lira Bravo La. Um, Aquí con esa lluvia, ¿verdad? Como todos ustedes, ojalá están seguros y secos, ¿verdad? Bueno, hoy en vivo vamos a tomar preguntas. Si tiene alguna pregunta de inmigración, por favor, envíanos su pregunta por Facebook y así puedo contestar sus preguntas, ¿ok? Voy a esperar un momentito a ver si sale alguna pregunta. Ok. Mientras voy a aprovechar a practicar un poquito de algo que ha visto mucho en consultas recientemente, es la visa juvenil. ¿Qué es la visa juvenil? Um, pues eso, la visa juvenil especial para inmigrantes, saludos, um, juveniles, es una visa si un juvenil puede mostrar que fue abusado, abandonado o maltratado de uno o ambos de sus papás. Ok, eso puede ser que fue abusado o abandonado en su país de origen. El niño tiene que estar aquí o la niña, ok, que está en los Estados Unidos y fue víctima um, de eso. Abandono cuenta para esa visa, ok, um, si el papá nunca fue involucrado desde que la niña nació, eso funciona. Si no está pagando mantención, eso funciona. Um, el primer paso para la visa juvenil es necesitar un orden en corte familiar. ¿Qué significa eso? Que un juez familiar va a decir son en los mejores intereses del niño quedar aquí en los Estados Unidos y necesita un sponsor, un patrocinador, por decir. Y eso puede ser un familiar, un amigo. Hemos visto personas de la iglesia que está ayudando. Um, Esa persona no debe ser ciudadano o residente. No es requerido que tiene estatus legal. Obtener ese orden, cada condado es diferente. Es muy importante que busque asesoría legal. Pero cuando tiene ese orden familiar, ya puede aplicar para esa visa juvenil con inmigración. Eso es con la misma forma que usan la programa de VAWA, algunas otras cosas, la I-360. Cuando eso está aprobado, puede aplicar para la residencia. La visa juvenil es un camino a la residencia. Sí hay tiempos de espera porque esta categoría va a estar esperando en la boletín de visas. Depende de su país, del país de origen del niño, cuánto tiempo va a estar esperando. Ahorita sí es algunos años, pero mientras ellos están aquí estudiando, eh, eso no es algo solamente para personas de Centroamérica. Pues sí, a veces personas tienen esa idea, pero hay niños que están en esta categoría de México, de otros países, ¿verdad? Sí conoce um, un, un joven, un juvenil que está en esa situación, vale la pena buscar asesoría legal para esa persona. So, es, uh, es un camino a la residencia. También es algo que puede aplicar si está en el proceso de deportación. Eso muchas veces sería una gran ayuda si un niño está en el proceso de deportación. Eso es la visa juvenil. En inglés dice SIJ, for Special Immigrant Juvenile, por sus siglos en inglés. Quería practicar un poquito de eso a ustedes. Si tiene preguntas, estamos en vivo. Por favor, envíenos su pregunta, ¿ok? Si tiene preguntas de perdón, VAWA, pedir un familiar de la ciudadanía, ¿ok? Ok, en ese tema también, ¿qué es VAWA? Es un programa para víctimas de violencia familiar. Lo más común es entre parejas, pero a veces es abuso de niños a papás. Eso también califica. Si conoce a alguien en esa situación, es una autopetición.
So, una manera de aplicar solo sin tener su abusador involucrado para su protección. Lo más importante, si está divorciado de su abusador, fue su esposo o esposa, y ya está divorciado, tiene que aplicar dentro de 2 años después de la fecha de su divorcio. Si ya divorció en 2020, ya es tiempo de moverse. Para eso, ese proceso necesitamos mostrar que fue abusado. Eso puede ser emocionalmente, mentalmente, físicamente, que fue casados de buena fe y que vivían juntos. No es necesario tener reporte a policía. Muchas veces no hay. Si hay, es algo que ayudamos, que incluimos en su caso, pero también puede ser otras pruebas. Cartas de gente que puede testificar a lo que pasó. Mensajes, ¿verdad? En el celular ya podemos grabar mucho. Fotos. Todos esos son tipos de pruebas para su caso de VAWA. ¿Cómo muestra un matrimonio de buena fe? Las más cosas que puede tener que muestra una dirección en común. Impuestos, impuestos, contrato de renta, si tiene aseguranza juntos, tiene un carro juntos, niños juntos. Todo eso son pruebas para su caso. El abusador tiene que ser ciudadano residente. Que su esposo o esposa fue ciudadano residente. O si es abuso de los niños, que fue ciudadano. Si no, si fue víctima, pero la persona no fue en una de esas categorías, tenemos la opción de la visa U, que hemos practicado la visa U antes también, ¿ok? Que es para víctimas de crímenes. Otra vez, si ya está juntando en nuestra presentación, muchas gracias. Estamos aquí por contestar preguntas. Si tiene una pregunta, si está aprovechando en su hora de lonche, tal vez, ya aprovecha enviar su pregunta, ¿ok? Ok. Pero sí, de la visa U, si fue víctima de un crimen que califica. No todos los crímenes califican, tiene que ser algo contra su persona. Todos los lugares son diferentes. A veces hay lugares muy estrictos para firmar. Ellos tienen que firmar una certificación para que pueda aplicar. Un oficial de la corte o de la policía tiene que firmar. Si ellos no firman, no puede aplicar. Ok, hay condados que son más flexibles en cuando va a firmar. Hay otros que son muy estrictos. Siempre otra vez acérquense con su abogado de inmigración, una organización sin lucro, alguien de confianza, ¿ok? Para ver si calificó para la visa U. Otra vez, hola, si ya apenas entró a la plática, por favor, si tiene preguntas, envíanos sus preguntas, ¿ok? Soy la abogada Jennifer. Okay, so we have a question. If someone entered illegally in 97 and signed a voluntary departure in 2000, do they have a double 10-year bar? That's a good question. The answer would be it depends. So we need more information. How long were they here each time? Were they in front of the immigration judge? What did they sign? How long were they out before they returned? What we would recommend in a situation like that is what is called a FOIA, Freedom of Information Act request, and also checking fingerprints if that person was printed. So before submitting any benefit, or if you want a second opinion, you want to figure out what's going on, this is where we want to start, is getting your entire file from immigration. So doing that Freedom of Information Act request. We can get that. We normally would recommend trying to get it from several agencies if more than one agency is involved. So if this person is sure they were printed, we would want to check their fingerprints with the FBI, who has immigration, and then also where were they printed? Were they printed within the United States, which would be with ICE, we would want to check, or were they printed at the border, which we would want to check with Customs Border Patrol. Also, we want to check with their name and date of birth. So some people comes out with fingerprints. Fingerprints, we normally can get records as far back as the 70s, I've seen, if all 10 were taken.
If they were just thumb printed, it's harder. But we also want to check with their name and date of birth. Sometimes people say, well, pues dijo otro nombre, no sé qué nombre me dijo. That's common. If you don't know what name you gave, we can't really check in that name, but we would always recommend to check with your own name and your date of birth. Sometimes people do remember the other name or date of birth they said, and then we'd want to check that too. So what I would recommend for this situation is you can do those with an attorney, with a nonprofit organization. We're happy to do that, is to try to ask for those records, check those records and see what exactly took place, and then we will be able to answer that question. Oh, not sure why my color just went off. Looks purple. Ok, si tiene alguna otra pregunta, por favor, envíanos pregunta. Y gracias por su pregunta. Thank you for your question. Trying to figure out why I'm purple. Estoy intentando averiguar por qué cambió la pantalla. Ok. Pues si no tenemos otra pregunta, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Otra vez soy la abogada Jennifer Villani Burton de Lira Bravo Law. Y por favor, estamos aquí para todas sus preguntas de inmigración. Ok, so llámanos para hacer una cita. Tenemos en persona en la oficina, también por teléfono o Zoom en días como hoy, ¿verdad? Cuando es un poquito difícil manejar. Pues muchas gracias, ok. Buen día.